Sí, realmente este año el clima está dando algunas sorpresas. Ustedes habrán visto el calor enorme que tuvo Europa durante este verano, batiendo récords o presuntivamente récords en relación a los últimos años. Temperaturas de pronto en Siberia de 42 grados o en la península escandinava, uno dice nunca visto. Bueno, si uno se remonta a las estadísticas que esos países tienen de muchísimos años, vemos que a lo mejor hace 70 o 100 años hubo temperaturas similares. Esto lo digo simplemente para mostrar y validar el título de la charla, que es la variabilidad que el clima tiene. Es decir, el clima tiene una variabilidad enorme y nosotros a veces armamos para nuestro manejo productivo, ganadero, armamos un promedio, pero en realidad el promedio es muy difícil de cumplir porque todos los años intervienen en el clima variables que tienen distinta repetición. Es decir, hay fenómenos que nacen, se desarrollan y mueren dentro de un año, que no es un año calendario, caso El Niño, que empieza en julio de un año y termina en junio del año siguiente, y que cambia el régimen de lluvia de muchísimos países. Entonces, ese es un tipo de variabilidad, pero también hay variabilidades interdecádicas, es decir, variables que de pronto, cuando conversamos con nuestros abuelos, nos dicen, bueno, pero ustedes ahora están beneficiados por un clima distinto, yo padecí grandes secas, había regiones de Argentina que obviamente no se podía hacer ganadería, ni se podía hacer nada, porque era directamente un médano vivo, y entonces ahora nosotros vemos un avance de las isoyetas hacia el oeste, imaginamos un clima que está cambiando y pensamos inmediatamente en el cambio climático global, y sin embargo no es así, porque cuando nosotros estudiamos esa historia en muchísimos más años de registro que nos pueden dar los suelos, que nos pueden dar los anillos de los árboles, que nos pueden dar los turbales y un montón, digamos, de elementos que los que estudiamos clima utilizamos para saber cuántas veces se han vivido fenómenos iguales a los que estamos viviendo hoy, nos damos cuenta que hay variabilidades que se dan en periodos más prolongados, es decir, de pronto 50 años de lluvias por arriba de un promedio conocido y después 60 o 70 de lluvias por debajo de ese promedio, y eso es lo que nosotros le llamamos ciclo. Muchas veces los que me han escuchado hablar ya hasta el cansancio saben que yo tengo esa idea. Yo tengo la idea de que el clima es la suma de variabilidades en distintos periodos de tiempo y en un momento dado confluye una variable que va a durar un año, con una que ya viene durando 50, con otra que a lo mejor se repite cada 100, y ese va a ser el clima especial de ese año en particular. Por eso es bastante difícil manejarse con promedios, por lo que les dije, porque todos los años el clima se presenta con su particularidad especial. En cuanto a las variables anuales, tenemos el Niño, el tan mentado Niño, que como ustedes ven distribuye la lluvia en forma diferente, y hay países que la pasan muy mal en un Niño con grandes sequías, como Australia, la India, etcétera, y países que la pasan con lluvia por demás, como es el caso nuestro, sur de Brasil, Uruguay, etcétera. ¿Qué es lo contrario de la Niña? No tengo ni que explicarles el efecto que tuvo la Niña del último año, porque lo primero que me dijeron todos al entrar, espero que este año me llueva distinto. Entonces, era un fenómeno, como dijimos, que empieza en julio y termina en junio. Por eso nosotros la campaña pasada estábamos todavía saliendo de un proceso beneficioso de lluvia y hasta septiembre estábamos pasados de agua, y de pronto se presenta la Niña con todo su rigor, porque tanto niña como niño adquieren su característica a partir de octubre,
Y ahí el clima cambió completamente. Vuelve ahora a presentarse un fenómeno distinto, vuelve a presentarse el fenómeno que para nosotros es positivo y que no lo podemos, por ejemplo, ver en abril. Muchos se apresuran y en abril ya me empezaron a llamar, ¿y qué viene el año que viene? ¿Y qué viene el año que viene? Mire, acá hay 20 centros internacionales de los mejores que hay, donde cada uno hace su pronóstico sobre el fenómeno, y en abril podía ser un niño, podía ser un neutro, podía ser una niña, cualquier cosa era posible. No es posible determinar cuál va a ser la tendencia del océano hasta que los factores físicos que determinan eso, temperatura, tensión de viento, velocidad de las corrientes oceánicas, ya tiene una dinámica. Es lo mismo que cuando nosotros ponemos en marcha un auto, cuando el auto tiene una dinámica y sabemos lo difícil que es pararlo en pocos metros, porque ya esa velocidad nos impide un cambio rápido en su dinámica. Esto es exactamente lo mismo. Para ver cómo va a ser un fenómeno, siempre le digo a los productores, hay que esperar julio. Bueno, fíjense ustedes que en mayo ya la mayoría de los centros decía o es neutro o es niño, ya nadie decía niña. En junio decían sí, pero parece que el niño, ya nadie decía ni siquiera neutro, va a ser un niño, pero aparentemente muy débil, digamos, ¿no? Un niño apetecible. Pero fíjense en agosto, donde ya los centros, la mayoría de ellos, está hablando de un niño que puede ser de débil a moderado. Es decir, que ya es como que se están poniendo de acuerdo en que el niño va a tener una intensidad que, sobre todo en los meses en que esa temperatura va a ser la máxima, que es noviembre-diciembre, que entonces nos va, en el caso nuestro, a aumentar la frecuencia de frentes, aumentar la dinámica de lluvia, y en el caso de los australianos, de la India y de todos los países que se ven afectados por debilidad de los monzones, el caso inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que es prácticamente imposible que le llueva a todo el planeta por igual. Es prácticamente imposible, o imposible directamente decirlo, que todo el mundo esté seco al mismo tiempo. Y eso hace a la dinámica del clima y a la dinámica de los mercados. Porque así como ahora venimos soportando, yo digo soportando porque digamos, por Dios, que tengan una campaña en que el clima no los acompañe, Estados Unidos en esta campaña acaba de sumar su 7ª campaña consecutiva con récord de producción y récord de rinde, y clima que el resto de los Estados Unidos se incendia, como California, mientras ellos en la zona núcleo parece que compraron el clima. Es decir, una, digamos, rareza, pero la buena noticia que en algún momento cambia. Es decir, no hay nada que dure tanto tiempo. Bien. Entonces, nosotros como aún mirando esta, digamos, coincidencia de los centros en que prácticamente todos me dicen entre débil o moderado, de todas maneras no es lo mismo estar en un niño débil que en un niño moderado. Por eso, de todos estos centros, a mí me gusta siempre elegir uno, el que no solamente la pega con decir si va a haber un niño o una niña, sino que también tiene un gran ajuste en cuanto a la gravedad del fenómeno. Para mí, este centro, que es el National Center de Environmental Prediction, un centro de Estados Unidos, que con el modelo que ha desarrollado es como que este nivel medio, porque ellos utilizan varios modelos dentro de la misma universidad y finalmente, digamos, sacan como un ajuste de valor medio, que es el que siempre se cumple. Bueno, el anteaño ellos dijeron una niña moderada, sin mayor efecto en cuanto a la gravedad de la seca, así fue, y para este año decían una niña fuerte, y efectivamente no vale la pena que yo les recuerde lo fuerte que fue. Y acá tenemos que evidentemente fue mucho peor que la del anteaño. En cuanto a este año, como todos los centros, en abril
no teníamos ningún resultado positivo, ni siquiera hay que mirar los pronósticos de abril. En junio podemos decir que ya había una tendencia dentro de los modelos que hace este centro, pero a mí el que me gusta, porque es el que realmente se va a cumplir, como les dije, es los pronósticos que se dan después de julio. Y este es el pronóstico último de este instituto, donde ustedes ven que el ajuste sobre este ascenso es prácticamente, no tiene prácticamente variabilidad, es decir, o sube o sube. Eso es lo que dice este centro. Y esa suba de la temperatura en el Pacífico dice que se va a producir entre septiembre y octubre. Pero es una suba muy rápida, muy rápida. Ahora, lo está mostrando acá, los últimos meses, estas lluvias que hemos recibido, porque ya estábamos del lado positivo, empezaron a aparecer los frentes, empezaron a haber lluvias que a veces no se nos presentan hasta la Santa Rosa, pero esta vez hubo algunas lluvias adelantadas a ese fenómeno, respondieron a un fenómeno de neutralidad, es decir, frentes que pueden entrar cada 7 o 10 días, que se alternaban con frentes polares, que se alternaban también, porque siempre precede el frente frío o la entrada de la posibilidad de lluvia, un frente norte, es decir, humedad que me entra desde el sector nordeste, y entonces yo lo que tenía era una gran variabilidad. De pronto tenía una semana que parecía una primaverita y de pronto tenía una semana de un frío polar que me cambiaba todo el aspecto. Esto es lo que se vino produciendo dentro de estos meses donde predominó, tanto junio como julio como agosto, predominó la neutralidad. Pero el modelo dice que ahora, a partir de septiembre, este ascenso brusco de la temperatura en el Pacífico se va a producir indudablemente por un aumento de los vientos que vienen en dirección a América del Sur. Es decir, la intensidad de los vientos, la velocidad, la frecuencia va a empezar a aumentar. Con lo cual, si bien de pronto en la lluvia del otro día a algunos les tocó 50 y acá dicen que llovió poquito, hoy hemos tenido otra oportunidad, que las lluvias más fuertes han estado un poco más arriba que esta posición, pero el martes tenemos un nuevo frente y luego otro, es decir que empieza esa frecuencia que, como yo digo, cuando aumenta la frecuencia, siempre mi chance de lluvia aumenta también, porque los frentes se van encontrando en distintas posiciones y finalmente barren todo el espectro de la zona productiva. Una de las ventajas de este niño que esperamos, y que como ven en diciembre tiene su máxima expresión de temperatura en el Pacífico, es que la caída de enero no va a ser muy brusca, porque así como acá se me aumenta la frecuencia, en una caída brusca me disminuye la frecuencia. Entonces está bueno que esa caída sea como un aterrizaje suave, y fíjense ustedes que ni siquiera bajamos, como también suele ser normal cuando llegamos al mes de abril, bajamos a niveles de neutralidad, sino que parece que se mantendría la temperatura en niveles de niño durante el otoño. Y eso también tiene para nosotros una gran importancia desde el punto de vista de la frecuencia de la lluvia y demás. Yo siempre, cuando me refiero al niño, fíjense ustedes que hasta ahora no hablé de volumen, hablé solo de frecuencia. ¿Por qué? Porque el niño, bueno, acá es el niño, ven que se está manifestando, esto puede seguir subiendo, y como les decía, este niño se va a armar en este lugar del océano, en su zona ecuatorial, ya está así, bastante amarillita la cosa, porque estas son temperaturas positivas, pero a mí me falta la otra pata, la pata del Atlántico, porque por este océano es que a la Argentina, a Uruguay, a Brasil y a todos los que están aquí en Sudamérica le entra la humedad. Acá, para que entre la humedad, hay un sistema de alta presión que está colocado exactamente acá,
y que es el anticiclón del Atlántico Sur. El Atlántico Norte tiene su propio anticiclón, que pasa así por el Golfo de México, y ya nos habrá enseñado la profesora de geografía, que nos tenía loco con las corrientes oceánicas, que gracias al calor con que se nutre dentro del Golfo, puede llegar a las costas europeas y a las costas inclusive de Escandinavia, produciendo una temperatura que no sería natural a esa latitud. Bueno, nosotros tenemos un sistema similar, nada más que con muchísimo menos temperatura. El océano más caliente está acá arriba, nosotros tenemos un océano bastante templado, por lo tanto no tenemos ni huracanes, gracias a Dios, lo único que nos falta. Es decir, no tenemos huracanes, no tenemos, por ejemplo, tornados que se dan a veces por la gran diferencia entre el calor que entra digamos, justamente del Golfo y el frío que baja de la zona norte. Es decir, que muchos fenómenos meteorológicos nos están vedados gracias a estas temperaturas del Atlántico Sur bastante más amigables. Pero, ¿qué pasa? Este anticiclón tiene también diferentes potencias. Hay años que está normal, que sería una presión de 1020, hay años que está 1030, hay años que está 1040, y ahí ya se nos empieza a complicar la cosa, porque ahí entonces entra mucha humedad y puede generar lluvias de alto volumen. También tenemos otro sistema de entrar humedad que es por el sudeste, y el último sistema de entrar humedad es por el Ecuador, entra al Amazonas, y desde el Amazonas, por un sistema de alta presión que hay en la zona de Bolivia, entra al norte argentino. Quiere decir que si este sistema anda bien, el norte argentino puede estar inundado, mientras que nosotros, que dependemos de este sistema, podemos estar secos. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos tener dos climas al mismo tiempo en una república tan larga como es la Argentina. Eso mismo también, como les contaba hoy, le está pasando a Estados Unidos, que tiene la mitad oeste en llamas y la mitad este que ni se entera de lo que está pasando en la mitad oeste. Es decir, que un fenómeno climático no invade todo un país. Nosotros podemos tener a veces 2 o 3 climas dentro de un mismo país. Una parte del país que está lloviendo normal, en la otra que está lloviendo demasiado y en la otra que no está lloviendo nada. Y eso es perfectamente normal dentro de nuestro sistema climático. Dicho esto, entonces, nosotros siempre estamos esperando para esta zona en la que están ustedes que este anticiclón funcione en forma perfecta. Hay momentos en que funciona más que perfecta. Por ejemplo, acá con una presión de 1045, la humedad que entraba era enorme y tuvimos la gran inundación del 2015. Luego tuvimos otra inundación muy importante con un anticiclón muy fuerte en abril del 16. Y todo el invierno pasado, fíjense, con un anticiclón doble del valor normal del invierno, tuvimos lluvia todo el invierno, ¿no? Llovió en abril, llovió en mayo, miren cómo seguía estando en pleno julio, una locura total, hasta septiembre, miren cómo estaba, y entonces llovía en agosto, llovía en julio, llovía en septiembre, y estábamos entonces con esta hermosa inundación, ¿no? Es decir, que hasta septiembre todos los que hacen ganadería estaban esperando que parara de llover, ¿no? Y de pronto rezaron tanto que se pasaron, ¿no? Por eso mismo hay que ser muy moderado en los rezos. ¿Por qué? Porque ahí empezó a actuar la niña. Empezó a actuar ese enfriamiento en el Pacífico, empezó a actuar el hecho de que no entraban los frentes, encima se debilitó completamente el anticiclón del Atlántico, entonces no me entraban frentes. El que entraba por ahí uno por mes se encontraba con una humedad que no daba ni para llovizna, y entonces se empieza a producir esto. Octubre seco, noviembre seco, en diciembre hay 2 frentes que entran, pero entran por aquí, con lo cual esta zona vuelve a quedarse sin lluvia, y eso sigue, digamos, durante enero, acá lo vemos, y mientras se estaba inundando el norte. Ven lo que yo les decía hoy, teníamos inundaciones en el norte, incendios en La Pampa,
y lluvias distribuidas de distinta manera en nuestra región pampeana. Y así estábamos con esta seca en el eje de la 205, evidentemente importante frente a las lluvias que habíamos tenido antes. Hasta enero lo único que nos ayudaba era la temperatura, porque teníamos un verano bastante fresco, y eso nos ayudaba un poquito. Pero febrero, miren, seguíamos con -1 acá en el océano, es decir, una niña no solo severa, sino prolongada en el tiempo, anticiclón desaparecido, miren, no tenía ni valor. Mira, aparte lo poco que actuaba sobre Brasil, así que el anticiclón siempre manda el viento por afuera de la última línea, así que la única humedad que entraba a Brasil. Nosotros seguíamos secos, ven ahí en Brasil llovía, por eso la soja les fue bien. Nosotros en febrero, terrible febrero, ya con calor, y calor, la mayor calor acá en el eje justamente de la 205, un marzo para olvidarse, y con el efecto sobre las pasturas que obviamente se ven acá. Sobre los cultivos, sobre las pasturas, cultivos de segunda, bueno, realmente un año para olvidar. A partir de ahí empieza a subir la temperatura lentamente, empieza a activarse el anticiclón, empieza a debilitarse la niña. Ahí tenemos un abril en que recuperamos algo de humedad, y acá ya nos acercamos al valor neutral. Estábamos ahí en pleno mayo, con un anticiclón bastante funcionando en un valor bastante interesante para mandar humedad, y entonces nuevamente ese ingreso de humedad fue corrigiendo las enormes deficiencias que veníamos arrastrando. En algunos lugares más, en otros lugares menos. Esto depende de dónde haya entrado el frente y cómo entró la humedad. Y así entonces empezó a haber una leve recuperación de los pastos. Obviamente, bueno, muchos verdeos se habían perdido, etcétera, es decir, pero bueno, estábamos en una condición un poquito mejor que la que teníamos hasta marzo. Este es un poco todo el desarrollo que se dio acá en Bolívar, donde ven cómo los valores eran hiperexcesivos hasta septiembre. Luego tuvimos esa bajante tremenda, en algo nos ayudaron las napas, pero ya después, con febrero, marzo, ya no había napa que valiera nada, y bueno, y luego ya a partir de abril otra vez a colocarse dentro de esto. Uno puede pensar un año terrible, un año para olvidar, el peor que he tenido. Bueno, cuando yo les muestro esta curva, en muchas otras localidades de Argentina, realmente hay curvas que se han ubicado por debajo del registro de menor lluvia de la historia. Entonces, realmente, vamos a decir, dentro de lo malo, algo más, digamos, ajustado. Bien, terminamos entonces con esta humedad para empezar este año en que estamos. Lo empezamos dentro del invierno, como es lógico. Ahí en el invierno, como les decía antes, una semana entra calor, otra semana entra frío polar, entonces estábamos con ese intercambio de temperatura y de heladas que también perjudicó mucho las pasturas, que se habían logrado mejorar un poquito. Y bueno, y acá tenemos la falta de lluvia de junio junto con los valores de heladas que fueron mucho más fuertes en el norte que como anomalía que en la zona en que estamos aquí. Julio lo mismo, se presenta con ese, digamos, alternancia de fríos polares con temperaturas normales, un anticiclón bastante respetable y una lluvia que rara para julio, que nos adelanta un poquito siempre la lluvia que estamos esperando en la Santa Rosa. Pero seguían las heladas, muchas de ellas importantes, y otra vez el frío como anomalía que se ubica más en la zona norte que en esta zona. Tenemos un agosto también que tiene zonas donde las lluvias ya fueron por arriba de lo normal y otros que se acercaron bastante a los registros, y siguen las heladas, y ahí nuevamente el frío como anomalía se ubica mucho más arriba que en esta zona. Por eso cuando yo veía
ayer un informe del Servicio Meteorológico que decía que este había sido el invierno más frío después del 2007-2008, yo siempre digo, depende de la zona, ¿no? Porque es verdad que para la zona norte ha sido casi tan frío como el 2007-2008, pero a nosotros en el 2007-2008 aquí fue realmente terrible la cantidad de heladas, muy por debajo de los registros normales. Bien, entonces un poco el índice verde al final de agosto me está contando esa historia de heladas, de lluvia, etcétera. Y también me está contando la evolución que en este momento están teniendo los pastos o los trigos de acuerdo a cómo hayan recibido lluvia. Los mejores lugares que han recibido lluvia hasta ahora es sector mesopotámico, toda esta zona que está verde, y también esta zona, y los sectores que menos han recibido están ubicados sobre esta zona centro, que van a empezar a recibir buena lluvia, especialmente a partir de la semana que viene. Bueno, esta ha sido la lluvia del otro día, que a ustedes no le tocó con mucho, pero un poquito más abajo tocó hasta 50 milímetros. Hoy, como les dije, la lluvia estuvo un poco más arriba, pero lo importante es que, como les dije, a partir de la próxima semana, todos estos blancos se van a empezar a llenar, porque por ahora los frentes han entrado del sur y van a empezar a entrar también del oeste, y entonces se van a armar esas convectivas sobre este eje que va a terminar de llenar o de completar los perfiles también en la zona centro. Es decir, estamos esperando un septiembre de gran mejora en las lluvias, un octubre de mejores lluvias todavía, un noviembre con lluvias ya más abundantes en volumen, y así que esa es un poco la historia. ¿Qué era lo que pasó estos meses? Como le conté, estuvimos prácticamente con una temperatura de casi medio grado por arriba de lo normal, prácticamente estabilizados, porque lo tuvimos en agosto, en junio, lo tuvimos en julio, la misma temperatura, la tuvimos en agosto y la estamos teniendo en lo que va de septiembre, ¿no? Es decir, esto parecía no moverse, pero ahora sí se va a empezar a mover, y muy rápidamente. Es decir, que esta parte de lo pronosticado se cumplió perfectamente, y ahora vamos a ver qué tanto ajusta esto, que parecen ellos tener tanta seguridad sobre este ascenso rápido y muy importante. Ya, como dije antes, nadie duda que viene un niño, ni tampoco los grandes centros, que son centros que aglomeran todos los pronósticos individuales, como es el IRI, en que también dice niño, niño o niño. No hay otra posibilidad. Miren la niña, la posibilidad que tiene, ninguna. Bien, ¿cómo estamos desde el punto de vista del Atlántico? En agosto estamos, diríamos, un poco por arriba de los valores normales. Dijimos que normal es 1020, hay semanas que estamos 1020, 1022, 1023, 1025. Quiere decir que el volumen que estamos metiendo es un volumen normal dentro del mes. Pero a medida que aquí aumente la intensidad de los vientos, va a trabajar para frenar esa intensidad, con lo cual también va a aumentar su intensidad. Por eso tenemos que pensar que las lluvias van a ir progresando, no solo en frecuencia, sino también en volumen. Acá tenemos, por ejemplo, la lluvia que estamos esperando para la semana que viene, tenemos una. Tenemos otra que va a entrar el 18 y va a cubrir la zona entre 18 y 19. Y tenemos esta, que es quizá la más fuerte de todas las lluvias, que es la que se va a dar 27, 28 y 29 de este mes. Después, también ubicadas, porque yo le puse acá solo los frentes que van a entrar desde el sur y van a cubrir la zona. Tenemos un frente que va a estar en los primeros días del mes de octubre, y después otro, ven, bastante cerquita, porque uno termina de pasar el 7 y el 10 ya está entrando otro. Se dan cuenta que no pasan 7 días, son 3, 4 días y ya tenemos al próximo frente.
Y acá fíjense ustedes cómo a partir de la segunda quincena de octubre el monto empieza a aumentar. Eso es importante tener en cuenta. Acá también se ven montos importantes. Fíjense acá en noviembre, también montos importantes. Es decir, no solo la frecuencia, sino también el monto. Y bueno, terminamos acá con 4 o 5 frentes que se van a dar en noviembre. Y en diciembre empiezan los frentes también con montos importantes. Fíjense que cada vez corrido más al oeste, como también es normal, porque ya empieza a entrar también la humedad desde el norte. Entonces entra humedad desde el norte, entra humedad desde el nordeste, a veces entra humedad desde el sudeste, como en este caso, con lo cual hasta diciembre tenemos comprada la lluvia. Luego les dije, en enero va a llover, pero siempre con un poco menos de frecuencia, porque es el mes que se reduce un poco la temperatura, pero luego encara de vuelta para lo que sería el otoño próximo. Como se ve aquí, claramente el mantener esta temperatura tan alta en el Pacífico me da la chance de que los frentes sigan entrando con mayor frecuencia que lo normal. Bien, esto que nos pasa a nosotros y que nos ha pasado con el clima todos los últimos años, en los que hemos compartido inundaciones y después sequía, y ahora no sabemos bien qué nos va a dejar en volumen este niño cuando termine el año. Esto mismo le pasa a todos los países. Pero ¿qué pasa? Para nosotros es importante desde el punto de vista del seguimiento del mercado internacional, del seguimiento que el impacto del clima tiene en el mercado internacional, seguir lo que pasa en esta latitud. Porque en esta latitud, en mayo, se juega el destino del 80% de los trigos plantados en el planeta Tierra. Y en esta misma latitud, en julio, se juega el destino del 90% de los maíces plantados en el planeta Tierra. Quiere decir entonces que esta línea podemos decir que es la del granero del mundo, no cabe duda. A nosotros nos habrá quedado la etiqueta, pero evidentemente el granero del mundo está acá y es el efecto sobre los mercados más importante. Por eso, después de la 4ª campaña consecutiva con cosechas récord, nosotros decíamos, bueno, capaz que el año pasado algunos, ven aquí alrededor del Mar Negro, no les fue bien en algunos cultivos, pero Estados Unidos tuvo un cosechón y entonces nos bajó todas las expectativas que teníamos para la mejora de precios. Pero este año se presentó distinto para el trigo, porque Estados Unidos tiene un problema cuando hay una niña que se le bloquea la entrada de frentes, pero solo en el sur de los Estados Unidos y solo para el periodo que comprende el desarrollo de los trigos de invierno. Por eso bastante sabíamos de que el trigo de invierno podía fallar. El tema es que ellos hacen mucho más trigo de invierno que trigo de primavera, que se hace acá arriba, y es muy importante por su calidad en el mercado internacional. Así que decíamos, bueno, eso vamos a ver qué pasa. Como las cosas vinieron mal, hubo un gran repunte de precio para el trigo en oportunidad de ver estos rojos que iban apareciendo durante todos los meses y en especial en abril y mayo, que son los meses que definen el rinde en el trigo duro de los Estados Unidos. Había preocupación también por lo que podía llegar a pasar acá. De hecho, no se podía sembrar porque había lugares que faltaba humedad. Acá lo vemos también, pero bueno, en junio empieza a llover bien en esta zona, ¿no? No en esta, ya acá ya estaba jugado. Llueve para los trigos de primavera y, digamos, llueve para lo que es su zona núcleo. Y entonces muy rápidamente se siembra todo lo que se pensaba sembrar y realmente por 6º año consecutivo consiguen la mejor cosecha de su historia. Hoy Luda presentó los rindes promedio de casi 11,5 kilos para el maíz y 3,5 para la soja, realmente superando todas las expectativas de mercado y todas las expectativas que los mismos economistas le estaban dando a los rindes. Así que, bueno,
eso ya lo sabemos, tiene, digamos, una incidencia en precios casi inmediata. Bien, ¿qué pasó con esta seca que se había insinuado? Esto era junio. Claro, acá. Claro, ahora viene Rusia. ¿Qué pasó con esta seca que se insinuó acá en julio? Y entonces también el maíz empezó a trepar de precio. Pasó primero dos cosas. Primero, que ellos tienen una genética que no la tenemos nosotros, porque van como, desde el punto de vista genético, van como varios escalones más adelantados que nosotros. Tienen una genética de maíz resistente a el estrés hídrico. Por lo tanto, podía resistir más días con falta de humedad siempre y cuando no tuviera calor, que fue el efecto que tuvo en el 2011-2012. Pero fíjense ustedes, el único sector en que las temperaturas estuvieron por debajo de lo normal fue específicamente el lugar donde no llovía. Entonces, algo increíble, porque entonces ahí el daño fue prácticamente mínimo. Luego, en agosto, llovió para la soja, con lo cual extraordinario rinde. Y bueno, nos quedaba ver qué podía pasar con Brasil. Brasil, digamos, tuvo un enero, mientras nosotros estábamos secos, a ellos con el anticiclón que estaba colocado acá, por lo menos le entraba humedad y le salvó la soja, en la cual van a levantar 120 millones de toneladas. Pero para abril hubo problemas. Nosotros recuperamos la lluvia y ellos les fracasó la lluvia por segundo año consecutivo para la safriña de maíz. Entonces ahí es como que, bueno, se abrió una puerta en cuanto a que lo que estaba esperando el mercado de Brasil no iba a ser tanto. Después teníamos hasta junio y julio un clima que no lo favorecía para nada, pero durante agosto ya empezaron las lluvias como para facilitar las siembras de cultivos de verano, así que digamos que ellos están encaminados también a tener una siembra en superficie récord para este año, porque todos los años ellos van aumentando la superficie cultivada y como también van aumentando los rindes y por lo tanto la producción final, prácticamente le están ofreciendo al mercado 20 millones de toneladas de soja más todos los años. Entonces, fíjense ustedes lo que es tener una política, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Pero yo digo, lo que les significó a los brasileros comparando otro cultivo, por ejemplo, la caña de azúcar. Cuando nosotros teníamos buenos precios internacionales del azúcar, etcétera, encaramos el proyecto etanol, etcétera, hace un montón de años. Ellos también. Pero ¿qué pasó? Cuando los precios fueron malos, Argentina abandonó sus proyectos. Y ellos continuaron, apoyados por el gobierno, obviamente, y hoy son líderes en etanol, líderes en azúcar, son líderes en el mercado de soja, líderes en el comercio de maíz, líderes en producción de carne vacuna, porcina, aviar. Estaba igual que nosotros en muchos años y nosotros superándolos en muchos de estos productos que estamos hablando. Nosotros le vendíamos maíz, le vendíamos petróleo en un momento, le vendíamos carne, la carne de ellos era muy mala y hoy, gracias a las políticas que tuvimos en muchos de los últimos años, ellos ocuparon mercados que incluso eran de Argentina. Entonces ahora es revertir todo eso cuando ellos siguen como una aplanadora, porque ellos siguen aumentando superficie, aumentando genética, ellos también tienen una genética, como les dije, Estados Unidos puede estar 3 eventos o 4 adelantados a nuestros eventos y ellos también, su genética está por arriba de la nuestra. ¿Por qué? Porque ellos están decididos a aumentar sus rindes y aumentar su comercio y basarse en muchos casos, porque no es una vergüenza, en
en que su comercio exterior tenga en su comercio exterior un gran peso los commodities agrícolas. Y a veces exportan más commodities que nosotros, porque nosotros, por ejemplo, queremos exportar harina, aceite, y ellos exportan directamente el poroto. Y no se avergüenzan para nada. Y sin embargo tienen balanza positiva con casi todos los países que comercian. Es un ejemplo interesante. Sí. Y entonces acá vemos que cuando ya todo se ponía el panorama bastante negro para todos los cultivos y el único que nos salvaba era el Mar Rojo, que estaba, el Mar Negro, digo, todos los países que están acá alrededor del Mar Negro, que el trigo no les estaba yendo bien. Y uno dice, pero el trigo en julio, no, porque ¿qué pasa? Estos países que están en esta latitud no tienen tanto trigo de invierno, sino que la mayoría de su trigo, como Rusia, Ucrania, etcétera, es trigo de primavera. Entonces, digamos que la seca le vino para la primavera y entonces ahí el efecto fue mortal. Fíjense ustedes que estábamos en junio, estaba todo divino, después le vino acá la seca, se reforzó esa seca en muchos lugares, pero lo peor de todo fue este calor de 42 grados, 40 grados. Fue una cosa terrible, prácticamente les quemó los cultivos de maíz, los cultivos de trigo de primavera, etcétera. Y entonces ahí sí, digamos, un jugador que juega entre ellos, como es la Comunidad Europea, pero también exporta sus excedentes, bueno, sabemos que va a tener menos participación. También estos países que conforman el núcleo, digamos, sur de Rusia, etcétera, que también fallaron los cultivos, y Australia, que por tratarse de un niño también la está pasando mal. Entonces, gracias a eso, como decía usted muy bien, ahí en julio volvimos a recuperar el precio del trigo, que hoy volvió a bajar justamente porque Estados Unidos en su informe dice que tiene más, como siempre, ¿no?, más existencia de lo que pensaba, y entonces un cultivo arrastra el otro. No nos olvidemos que el trigo de primavera en gran parte también es forrajero, y entonces al ellos tener también más maíz pueden suplementar esa carencia de trigo. Así que es como que el impacto sobre los precios se vio hoy prácticamente los tres cultivos principales: en el trigo, en el maíz y en la soja. Bien, ahora, cuando hablamos de soja, si nosotros pensamos que China es prácticamente una aspiradora de soja y que la soja que se exporta alcanza para cumplimentar esa aspiradora, uno diría, pero entonces, ¿por qué bajó tanto? Porque nosotros este año no le vamos a poder exportar. Realmente el impacto sobre la soja se basa en un problema que no tiene que ver con el clima, ustedes lo están viendo, sino que tiene que ver con la guerra que Trump ha entablado con su par chino. Miren ahora cómo está aquí toda esta zona de Canadá, acá hay incendios terribles, acá sigue la seca, es decir, esto vamos a ver cómo evoluciona para las próximas campañas y lo que tienen que implantar. Pero esta es lo importante, la guerra. Y entonces, en la guerra, Trump dijo, bueno, voy a colocar un impuesto a los productos tecnológicos que vienen de China por 50.000 millones, imagínense, 50.000 millones, lo que nosotros tenemos en el Banco Central. Entonces el chino le dijo, bueno, yo también te voy a aplicar por 50.000 millones este impuesto en los productos. Como lo único que le vende Estados Unidos a China son commodities, ¡fum!, eso significó un gran catástrofe, y sobre todo para la soja, donde, digamos, Estados Unidos le vende 30 millones de los 100 que necesita para sus peces y sus cerdos China todos los años. Fíjense aquí cómo se da este croquis. Estas son las ventas anuales que Estados Unidos le hacía a China, 30 millones. Estas son las ventas que le hace Brasil, 60 millones. Y estas son las ventas que le hacemos nosotros y Uruguay, que como ven son 10 millones nada más. Este año no le podemos vender nada, así que si quieren comprarnos algo va a tener que ser harina, porque evidentemente la vamos a necesitar para nuestra propia molienda, que tenemos una capacidad de 50 y este año hemos producido 35. Así que evidentemente incluso le estamos comprando a Brasil, le estamos comprando
a Paraguay y le estamos comprando también a Estados Unidos soja para cubrir las necesidades de molienda. Pero ¿por qué están tan tranquilos los chinos? Porque ¿quién le puede vender esos 30 que Estados Unidos no le va a vender? Brasil, que el año pasado hizo 100 y este año hizo 120 millones. Y el año que viene va a ser 140 y el otro año va a ser otro poco más, porque si este es su socio comercial, digamos, favorito, él va a seguir proveyendo eso que necesita. ¿Y cuáles son los productos que China le compraba a los Estados Unidos y que pueden tener un efecto? Ya ven ustedes, la mayor cantidad era soja. Después también algo de maíz, pero sobre todo de semilla, un poco de trigo, y después compra mucha leche en polvo, pero se la compra a Nueva Zelanda, ¿no? Así que Estados Unidos no tiene participación ahí. Y en carne vacuna, compra en el mundo, sobre todo Australia y Nueva Zelanda, pero tampoco ellos tenían una gran participación. Por suerte para nosotros se nos abrió el mercado chino, ya eso lo explicaron antes que la persona que habló antes que yo, así que evidentemente ese es una gran oportunidad que tiene Argentina, más todavía en el contexto de esta pelea en que nosotros podemos hacer base en las cosas que Estados Unidos ha dejado de venderle. Estas son las cosas que más impactan sobre las ventas de Estados Unidos. Ven, la mayor impacto es en la soja, pero también en la fruta, también un poco en el azúcar y sobre todo también hay un impacto en los combustibles, porque Estados Unidos le vendía algo de combustible a China. ¿Cuál es la razón de la pelea? Este gráfico lo explica todo. Aquí, Estados Unidos le compraba a China, antes que Trump se diera cuenta, 500.000 millones de dólares. El Producto Bruto Argentino de un año era nada más que las compras que hacían los americanos en China. Y lograba venderle 130, así que todos los años le quedaba un déficit comercial de 370.000 millones de dólares que uno no puede ni imaginar con los chinos. Con lo cual dijo, oh no, o vos me abrís el mercado para otra serie de productos americanos o yo te dejo de comprar. Porque para colmo, lo que compraba Estados Unidos era tecnología de empresas americanas colocadas en China. Entonces les dijo, querido, yo te pongo un 30% de impuesto. Si no querés el impuesto, volvé a Estados Unidos. E inmediatamente logró que las empresas volvieran a los Estados Unidos. Así que su política no le está resultando nada mal para los intereses de los Estados Unidos. Acá está. Sí, señor. Acá está Apple. Después tienen otras, otras empresas tecnológicas como Facebook, Amazon, Google, etcétera, que como ven ustedes han reemplazado a las grandes empresas que dominaban el mundo, que eran las empresas eléctricas, las empresas petroleras, los bancos. Hoy las 5 empresas de mayor capital del mundo son empresas de tecnología y estas 5 son americanas. Pero detrás de esto, y eso es lo que le preocupa a Trump, siguen 40 empresas que son chinas. Entonces dijo, ojo, que 40 empresas sumadas, capaz que me suman más que estas 5. Entonces dijo, stop, acá vuelven a Estados Unidos y hizo otra cosa divina. Todo lo que compre el gobierno de Estados Unidos tiene que venir de empresas de los Estados Unidos. Es decir, compre nacional. Es decir, incluso hizo cambiar licitaciones que se habían hecho con estas empresas chinas, las hizo cambiar y tuvieron que reabrir la licitación para comprar todos productos Made in USA. Bien, ahora hablemos de Brasil. Brasil, 60 millones, este año probablemente le venda 80. Entonces uno diría, bueno, a ver, Brasil a lo mejor también tiene un comercio perdedor con China. De ninguna manera. Miren Brasil cómo ha aumentado las exportaciones a China y tiene balanza positiva. Quiere decir que vendiendo sus commodities
de cerdo, de pollo, de esto, del otro, no tiene por qué perder, ni siquiera con un gigante como China. Miremos nosotros. Acabamos de perder en el último año, como si nos sobrara plata, 8.000 millones de dólares en el intercambio comercial con China. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces la carne, que es el tema de ustedes, puede salvarnos, porque si bien por ahora son 400 millones de toneladas, de la cual la mitad va a China, la forma en que los chinos están creciendo en su consumo hizo que Argentina, de esta posición, solamente con lo que vendió el año pasado, se colocó 10. Se colocó en el top 10, pero en el 10. Es decir, todavía hay que subir por arriba de Uruguay, que nos va ganando, por arriba de Paraguay, que nos va ganando, por arriba de Canadá, que nos va ganando. Entonces, creo que de haber estado en estas posiciones unas décadas atrás, creo que nos merecemos subir en el ranking. Una sensación que... No era ninguna sensación, era verdad, claro. Pero bueno, ahora es como que se abre otra posibilidad, pero la posibilidad esta que mencionaban recién es una posibilidad que se abre. Fíjense que ellos compran de pronto garras, compran cosas que nosotros ni se nos hubiera ocurrido vendérselas a nadie, compran ahora hueso, qué sé yo, es decir, que nos hacen el mercado fácil, porque nos van a comprar cosas que uno no hubiera pensado nunca que podían tener un valor comercial, porque nosotros queríamos vender carne premium, esto y lo otro. Bueno, hoy ese mercado está abierto, el tema es relacionarnos bien para bajar ese déficit que tenemos, que en un 50% está constituido por autos, televisores y todas las cosas tecnológicas que los argentinos nos encanta tener, pero nos generan una balanza negativa que después no sabemos cómo pagarla, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta estas cosas. Bueno, China, mientras se prepara para buscar socios comerciales en todo el planeta, justamente para que su Producto Bruto Interno no deje de subir en los próximos años. Ellos subían al 10, después al 8, ahora al 7, pero para China ese es un crecimiento extraordinario. ¿Cuál es el objetivo? Lo vemos acá. El 25% del Producto Bruto del mundo lo tiene todavía Estados Unidos, pero el 16, el 15, ya lo tiene China. Quiere decir que entre estas dos potencias tienen el 50% de la economía del mundo y el resto nos repartimos las migajas. Entonces, es bueno saber qué somos, dónde estamos, cuáles son nuestras posibilidades y tratar de apurarnos a consolidar esos mercados, porque a lo mejor siempre dicen que de una crisis sale una oportunidad y a lo mejor de esta crisis entre las dos grandes potencias puede salir una mejor relación comercial con los chinos. Así que bueno, perspectivas hay, el clima que nos va a acompañar este año, esperemos que, como siempre dicen, que a los argentinos nos salve una buena cosecha, esperemos que se dé, y sobre todo también, si ustedes miran este gráfico es muy interesante, miren cómo crecieron las compras de China de poroto, pero cómo uno ve como una estabilización en los últimos años debido a que también su rodeo de cerdos, que es para los cuales está destinada esta soja, se ha estabilizado. Ellos han buscado ahora más calidad de rodeo que cantidad de rodeo. Y entonces ha habido una disminución del rodeo porcino, pero aumentando muchísimo la calidad y la cantidad de carne por animal. Entonces eso le da como una estabilidad en cuanto a lo que requiere, pero si uno mira el programa mundial, uno ve que en lo que demanda el mundo ha seguido creciendo. Entonces, si no es China el que lo solicita, ¿quién está solicitando esa soja? Y entonces tenemos que pensar en esto, que es la segunda China, ¿eh? Es decir, todos los países del sudeste asiático, Vietnam, Tailandia, etcétera, etcétera, que Malasia, que están comprando porque, no individualmente, pero sumados, ellos también son 1.200 millones de asiáticos. Y que también consumen cerdo.
y consumen pollo. Y entonces pueden ser un buen mercado y milagrosamente es el único mercado con que estamos teniendo saldo comercial positivo. Entonces son cosas que hay que mirar y cosas en las que hay que seguir trabajando. En calidad, en la calidad que nos solicita el mundo, en eliminar los doble estándar, pero fundamentalmente en recuperar los escalones de mercado que perdimos en los últimos años. Muchas gracias.